Jesús eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él. Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 10, del verso 1 al 9. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla, antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes para poder compartir el Evangelio de este día. Hoy la Iglesia celebra la gran fiesta a San Lucas el Evangelista. San Lucas, patrono de todos los médicos. Hemos escuchado el Evangelio en donde el Señor envía trabajadores a su viña y también nos invita a nosotros a que oremos mucho para que cada día sean incorporados más los trabajadores. Jesús envió a otros 72 discípulos y sigue el Señor enviando trabajadores a la viña. Ustedes y nosotros debemos estar dispuestos a la entrega de la palabra de Dios, así como San Pedro, así como San Pablo, como todos aquellos que trabajaron y que dieron su vida por el Evangelio. Ejemplo: otros han dado la vida, pero no es por el Evangelio. Qué triste, ¿verdad? Cuando el Señor nos invita a seguir proclamando y dar su vida por la palabra del Señor. En cambio, nosotros debemos dar la vida por el Evangelio del Señor para alcanzar así la salvación. En este pasaje bíblico nos dice el Señor cómo ha de ser sus discípulos en la entrega total a su palabra. En este pasaje bíblico que hemos escuchado, ¿qué deben llevar? ¿Qué deben hacer en ese trabajo misionero? Los advierte porque se van a encontrar con muchas cosas en el caminar. Eso es las características que da Jesús a los verdaderos discípulos suyos, a los verdaderos trabajadores de la viña. Así es, queridos hermanos y amigos, hemos escuchado el Evangelio y pues dispuesto para poder meditarlo. San Lucas capítulo 10, en el verso 1 al 9. Hemos escuchado estos 3 días el Evangelio, en donde Jesús le ha estado hablando fuertemente. Fue invitado por un fariseo, pero después los habló fuertemente a los maestros de la ley, a los fariseos. Hoy el Señor nos viene a enseñar cómo nosotros debemos llevar la palabra del Señor. El Señor nos hace esa invitación. Ha elegido a otros 72 discípulos, misioneros, trabajadores del Señor, llevando la palabra, porque hay unos que no han comprendido cuál es el mensaje que el Señor hoy nos ha transmitido.
Dice, después de esto el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño, rueguen, pedir, orar a Dios, rueguen pues para que el dueño de la cosecha envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como cordero en medio de lobos, dice el Señor. El Señor nos enseña, el Señor nos dice qué debemos llevar y qué no debemos llevar y cuál es lo que nosotros vamos a encontrar en este camino, en esta misión, en esta tarea a la cual el Señor Jesús nos ha enviado. Por eso en el verso 9 dice, sanen a los enfermos. No dice, escuchen, no dice, no tenemos que echar cuentos ni perder el tiempo platicando con los demás. Jesús dice, sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. El reino de Dios ha venido a ustedes. Los envía y les da la autoridad y el poder. Por eso dice, sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Es la misión a la cual el Señor nos ha enviado. No nos ha mandado a contar chistes, a contar cuentos. No nos ha enviado a perder el tiempo en otras cosas. No, el Señor nos ha enviado delante de Él a todas las ciudades y lugares donde Él debía ir. ¿Dónde cree que el Señor quería ir? Pues a su familia. Y es por eso que el Señor lo ha llamado a usted para que usted vaya delante de Él a anunciar, a decir, el reino de Dios ha venido a ustedes. Allá donde están sus hijos, allá donde están sus vecinos, allá donde está su esposa que no cree, allá donde están sus compañeros de trabajo, allá donde usted se reúne todos los días con sus amigos, con sus familiares. Allá dice el Señor, por eso dice que eligió a otros 72 discípulos para enviarlos delante de Él, de dos en dos, a todos los lugares a donde Él quería ir. Es entonces la misión por la cual hoy el Señor nos enseña, porque en Marcos capítulo 1, San Marcos en el capítulo 1, verso 14 y 15, nos enseña cómo Jesús empezó su misión. San Marcos 14, 1, 15 dice, después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Y crean en la buena nueva. Así empezó Jesús a trabajar. Por eso San Lucas, que es el patrono de los médicos, San Lucas, el que escribió el tercer evangelio y el que escribió Hechos de los Apóstoles, él nos enseña cómo él fue llevando esa misión y cómo él lo recibió, fíjese bien. San Lucas, él no estuvo junto con los 12, él no conoció al Señor como lo hicieron los 12. Jesús eligió a los 12, pero San Lucas no estaba ahí. San Lucas escuchó la palabra a través de San Pablo. San Lucas y San Pablo no conocieron a Jesús. ¿Y cómo dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4? 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11 dice que San Lucas acompañaba a San Pablo. Y por eso es de que San Lucas escuchó y recibió la palabra a través de San Pablo. San Pablo después de su conversión. 2 de Timoteo capítulo 4 en el verso 1 dice así.
2 de Timoteo 4:11. Dice así: solamente Lucas está conmigo. Toma conmigo a Marcos, pues me será muy útil para el ministerio. Dice, solamente Lucas está conmigo, dice San Pablo. Perdón, sí, San Pablo a segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 11. Y entonces por esa razón es de que San Lucas recibió la palabra, recibió la enseñanza, y él en San Lucas en su capítulo 1, él empieza a escribir después de haber investigado las escrituras. Dice San Lucas capítulo 1, verso 1. Escuche cómo lo dice. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos. San Lucas está escribiendo después de recibir, él se pone a investigar bien la palabra y después la comienza a escribir. Por eso dice, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio. San Lucas investigó, no nada más escribió su tercer evangelio, sino que lo investigó después de haberlo recibido de los discípulos del Señor, de San Pablo dice, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Para ti, ilustre Teófilo. Y ese Teófilo somos todos nosotros. Por eso dice, para ti, ilustre Teófilo, de este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Después de haber investigado, después de leer, después de prepararse cuidadosamente, después de analizar todo lo que él ha recibido, empezó a escribir el tercer evangelio. Por eso dice, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Y así como se dirige a nosotros con la palabra Teófilo, que nosotros somos los Teófilos, así también se dirige, fíjese bien, en Hechos de los Apóstoles, que fue el segundo libro que Lucas escribió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el verso 1 en adelante, dice, en mi primer libro, querido Teófilo, en mi primer libro, querido Teófilo, dice, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. San Lucas nos enseña y nos habla del acontecimiento de la Virgen María y de la vida de Jesús. San Lucas nos enseña. Y es por eso que dice, en mi primer libro, querido Teófilo, y ese Teófilo somos todos nosotros. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Dice que al final del libro, San Lucas escribe lo que Jesús enseñó y dio instrucciones mediante el Espíritu Santo a los apóstoles. Y es por eso que vamos al último capítulo de San Lucas, que es el capítulo 24. San Lucas capítulo 24 en el verso 13 nos dice así. Vea cómo lo manifiesta el Señor. Camino a Emaús, Jesús, mire, San Lucas nos enseña las 3 revelaciones de Jesús a los discípulos camino de Emaús.
en el verso 13 dice así: aquel mismo día, 2 de sus discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Escuche, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Es la primera revelación que hace San Lucas de Jesucristo. Por eso dice, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Nos enseña San Lucas que mientras nosotros caminamos en la vida, aquel que se acerca a usted, aquel que le pide un favor, aquel que le pide una ayuda, es el Señor que camina con él, es el Señor que camina con usted. Aquel compañero de trabajo que está en necesidad, es el Señor que está con usted. Por eso dice, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Entonces, por esa razón es de que hoy San Lucas nos enseña de que en esta vida todo aquel necesitado, todo aquel enfermo, es que vemos, es que Jesús está con él. Ahí vemos a Jesús en persona, ahí está Jesús en esa persona. Y es cuando nosotros debemos ayudarlo, es cuando nosotros debemos darle lo que podamos, lo que esté a nuestro alcance, ayudarlo a levantarlo y a que camine. Porque es Jesús en persona el que camina con nosotros, y nosotros no nos damos cuenta porque los ojos, fíjese bien, dice el Evangelio, se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Tenemos todavía algo en nuestros ojos, que la palabra de Dios la hemos abandonado, que no hemos estado estudiando, preparándonos a través de la palabra, porque es las Sagradas Escrituras las que hoy nos vienen a enseñar, las que hoy nos vienen a mostrar lo que Jesús ha dejado en su enseñanza. Jesús en persona camina contigo y muchas veces camina conmigo y lo hemos despreciado, lo hemos criticado. Tu esposa que camina contigo, tus hijos que están contigo, tus compañeros de trabajo de todos los días son los que caminan contigo y es Jesús que está en ellos en persona. Pero hay algo que impide en los ojos de todos aquellos reconocer al Señor. Por eso dice, Él les dijo de qué van discutiendo por el camino. Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él era el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días después que sucedieron estas cosas. Dice, entonces él les dijo, aquí nos encontramos nuevamente con la segunda revelación que San Lucas hace de Jesucristo. Entonces él les dijo,
qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer. Entonces Jesús le dijo, qué poco entienden. Y ese poco que dice San Lucas, ese poco se refiere a que nosotros muchas veces se nos enseña la palabra y no creemos todavía. Recuerde usted cuando Jesús allá en San Juan nos habla de la Santa Eucaristía, que dice yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Dice el verso 43, 6:43, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y dice el 44, el del 43 en adelante dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. San Juan 6:43, vamos de una vez al Evangelio de San Juan. Por eso dice, qué pocos son, qué lentos son ustedes para entender. Y dice así San Juan en su capítulo 6, en su verso 43, dice así. San Juan 6, 53. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Por eso Jesús llegó a decir, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Qué poco entienden aquellos que no quieren participar, aquellos que no quieren prepararse en el santo matrimonio, aquellos que no quieren prepararse en los sacramentos. Hombres y mujeres que le están pidiendo a Dios, que le están rogando a Dios por la conversión de su marido o la conversión de su mujer. Qué poco entienden ustedes y qué lento son sus corazones para creer. Es una alegría, una felicidad cuando los hijos obedecen, entienden la palabra y perseveran dentro de la iglesia. Hay muchos padres que celebran esa alegría, esa felicidad cuando sus hijos empiezan a prepararse. Pero qué triste es para aquellos que tienen cerrado la mente y el corazón hacia la palabra. Y muchos están orando para la conversión de su pareja, de su compañera o su compañero de hogar. Entonces, por esa razón Jesús dice, entonces Él les dijo que poco entienden ustedes y que lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y vamos a la tercera revelación. Dice, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Él desapareció. Entonces, el Señor nos enseña, fíjese bien, que Él se ha quedado en el pan. Él se ha quedado en el pan. Por eso dice que en ese momento, cuando el Señor entró con ellos y se quedó con ellos, se fue a la mesa y partió el pan. En eso los discípulos lo reconocieron, pero luego Él desapareció. A través de la palabra, a través de la predicación, a través de las Sagradas Escrituras, se nos abren nuestros ojos y nuestros entendimientos. Es donde nosotros empezamos a conocer y empezamos a seguir al Señor. Él hace la invitación, por eso San Lucas nos muestra las 3 revelaciones de Jesús aquí en este capítulo 24. Por eso San Lucas lo dice, para ti, ilustre Teófilo, es para que todos nosotros, los teófilos, que se refiere a nosotros, nos acerquemos a la palabra, recibamos esa invitación y que nosotros demos también a los demás, después de prepararnos para poder llevar a los demás. Por eso dice Jesús
En el verso 44 Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. ¿Por qué lo dice eso? Porque cuando ellos, miren, cuando los discípulos reconocieron, dice, ellos por su parte contaron lo sucedido por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Cuando ellos lo reconocieron, por su parte contaron todo lo sucedido. Ese contar a los demás, eso es evangelizar, eso es predicar. Por eso Jesús elige a otros 72 discípulos y los envía de dos en dos delante de él. Eso se llama evangelizar o predicar la palabra del Señor. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino, dice San Marcos 1:15. ¿Y qué dice San Marcos 16:15? El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue será condenado. Entonces, si usted se niega a creer, eso ya queda en usted. Pero el Señor nos invita a su palabra. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, en su verso 9, dice el Señor, Hechos capítulo 18, verso 9, dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Jesús le dijo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no calles. ¿Cuántas personas se han callado? Ya no quieren predicar el evangelio. Catequistas, sacerdotes, obispos, se han callado o los han callado, que han llevado la palabra, la predicación, el mensaje. Y el Señor Jesús dice, no tengas miedo, no calles, que por miedo muchas veces el predicador, el sacerdote o el obispo, por miedo muchas veces ya no quiere predicar la palabra. Y hoy Jesús nos dice en su palabra, 72 más envió, y por eso debemos de pedir a Dios, de orar, para que Él envíe más trabajadores a su cosecha. La mies es mucho, la cosecha es abundante, los obreros son pocos. Es una invitación que me hace a mí y que les hace a ustedes que están ahí atrás de cámara. Una invitación que les hace a ustedes para poder llevar la palabra del Señor. Para poder llevar ese mensaje, para poder predicarle a su familia. Por eso es necesario que usted evangelice al que está a su lado. Que usted le hable, que usted le predique de la palabra al que está a su lado, porque Jesús le dijo a San Pablo, no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso, yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció ahí 1 año y 7 meses. Por eso Jesús nos enseña a través de su palabra y por eso en Primera de Timoteo, San Pablo en primera carta a Timoteo en su capítulo 4, en su verso 13 dice, mientras llego, dice San Pablo, dedícate a la lectura de la palabra, dice San Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Dice así, mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Mientras llego, le dice Pablo a Timoteo, mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Esa es la invitación que hoy el Señor nos hace. Él nos llama, Él nos invita, nos prepara y nos envía delante de Él a todas partes donde Jesús no pudo llegar. Y por eso en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 8, dice Jesús
Dice la palabra del Señor, dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. El Señor dice que al recibir la fuerza del Espíritu Santo, cuando venga sobre nosotros, tenemos que dar testimonio de Él. Tenemos que ser testigo, predicar, anunciar la buena nueva, hablar de esa preparación, de ese lugar que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Y es por eso que Jesús hoy nos invita. Hoy nos dice en Hechos de los Apóstoles, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Es la invitación que Jesús hoy nos hace. Es la invitación que el Señor hoy nos deja a través de su palabra, a través del Evangelio. Ya queda en nosotros, fíjese bien. Por eso dice el verso 8, no vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. El reino de Dios está y ha llegado en ustedes. Para que nosotros demos testimonio y llevemos la palabra del Señor. Es necesario. Hay mucho trabajo, muchísimos trabajos para poder llevar esa palabra. Se necesitan trabajadores, se necesitan más. El Señor envió 72 y el Señor sigue enviando cada día. Cada día el Señor sigue enviando más y más y más trabajadores a su viña. ¿Qué estás esperando para poder ser parte de esos trabajadores? ¿Cuánto tiempo más quieres esperar? Te invitamos, te ayudamos para que también seas parte de esos trabajadores que el Señor hoy necesita. Misioneros, trabajadores del Señor llevando la palabra, porque hay unos que no comprendieron y no han comprendido cuál es el mensaje que hoy el Señor nos transmite. No debemos de ir a hablar cuentos, no debemos, fíjese bien, de perder el tiempo en los vicios, en esta vida pasajera, en todos aquellos juegos. No debemos de perder el tiempo en cosas de vanidad que no tiene sentido. Preparémonos, acerquémonos a la palabra, ya que hoy el Señor nos invita. Hoy, recuerden que lo decía al inicio, hoy la iglesia celebra esa gran fiesta a San Lucas Evangelista. San Lucas Evangelista, patrono de todos los médicos. Hoy la iglesia celebra esa gran fiesta. Y por eso nos hace la cordial invitación a formar parte de esos discípulos, trabajadores de la viña del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege. Será hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.